Feliz momento. Espero sea un día muy feliz para ti hoy, una noche muy especial o una tarde fascinante. Estamos en el canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural, donde tenemos invitados expertos a nivel de Iberoamérica para que nos compartan sus experiencias. Hoy tenemos un invitado desde Perú que recién nos conocimos en un evento y nos identificamos mucho con el flow. Bienvenido, Daniel. Cuéntanos un poco de ti y por qué te identificas con el flow. ¿Qué tal? A todo el público, muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Daniel Chinga, soy de Perú. Daniel, ubícate mejor el micrófono de nuevo, pues si te vuelvo a escuchar. Soy- ¿Otro poco? ¿Mejor? A ver, ahí. Ahí, perfecto. Perfecto, ok, ya, dame un... Ok, listo. Rose, una consulta. Como estoy compartiendo pantalla, creo que no se te llegó a ver a ti. Sí, sí, sí se me ve. Sí, Ah, perfecto, está ok, bien. Sí. listo. Ok. Hola Rose, mi nombre es Daniel Chinga, soy de Perú, como bien has mencionado. Nos conocimos hace poco en un evento y la verdad, bueno, yo me desarrollo como senior consultant para una empresa aquí en Perú. Damos servicios a una organización líder en banca aquí en el país y este tema de flow me llama bastante la atención porque a lo largo del último año he venido trabajando con diversas herramientas y estrategias para poder ver justamente todo el flujo de valor completo. A través de las prácticas Lean, el pensamiento ágil, he podido visualizar y desarrollar algo que antes a simple vista no se ve y ha tenido muy buenos resultados. Así que, de hecho, hemos pasado de un pensamiento de stream simplemente a flow, ¿no? Así que Oh, encantado de estar aquí el día de hoy. gracias, Daniel, por llegar. Y te voy a hacer un juego de palabras. Te voy a decir una palabra y tú me dices un sinónimo o una frase que te traiga. De acuerdo. Valor, Cliente, flujo, ¿cómo van las cosas? estrategia, Pensamiento, stream, lo que deberíamos empezar a ver, pero no quedarnos solamente allí. agilidad, ¿Perdón? agilidad, agile, Agile, mindset internacionalización, internalización, lean, práctica que deberíamos aplicar en todo aspecto. Daniel. Consultor, Ok, Daniel, muy bien. Entonces estaré acá y al final te hago algunas preguntas de lo que nos desarrolles de esta historia que nos vas a compartir de tus experiencias en estrategias para activar el flujo de valor. Adelante. gracias Rose. Bueno, bienvenidos. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas estrategias que me han ayudado a acompañar equipos y organizaciones en algo que pudiera parecer simple, pero que a veces no lo es. Y es hacer que el valor, la entrega que le hacemos al cliente fluya de verdad. Pero ¿por qué es importante esto? Muchas veces, cuando pensamos que ya lo tenemos todo bien mapeado, simplemente vemos que no estamos entregando valor, que nuestros equipos están insatisfechos y que obviamente nuestro cliente mucho menos. Por eso que arranco con esta frase, que no es lo que ves, sino lo que no ves lo que define tu flujo, tu flow. Porque muchas veces podemos creer que lo estamos haciendo bien, pero sin embargo dejamos de ver cosas que en realidad sí podrían mover nuestro flujo. Y es que, ¿qué pasa cuando no vemos el flujo real? Como un río que no tiene movimiento, muchas veces, pues en este río puede empezar a quedarse agua estancada, a empezar a no ser tan bonito, tan agradable visiblemente y obviamente pues no va a fluir nada por allí. Y en algunos casos, ni vida que nos encantaría que sea allí podría sobrevivir. De forma similar, a veces nosotros tenemos equipos ocupados, tableros llenos, tareas en movimiento, pero el valor real al cliente no llega. Llega demasiado tarde muchas veces. Y es que allí están los síntomas. Retrabajo, frustración de los team members, cuellos de botella que no entendemos
pero a veces pensamos que es el seniority de repente de nuestros team members. Sin embargo, el problema no siempre es el equipo, sino lo que nadie más está viendo. Es por eso que nosotros tenemos esos síntomas y aquí dejo justamente dos herramientas que nos pueden empezar a servir a empezar a diagnosticar esos síntomas, como un health check ágil, por ejemplo, o en nuestras conversaciones de retrospectivas, ya no solamente hacer el clásico, qué hice bien, qué puedo mejorar y los accionables, sino empezar a hablar en nuestras retrospectivas del flow, del flujo de valor, cómo puede estar mejorando, qué nos está bloqueando, ¿sí? Es por eso que es importante detectar estos síntomas a tiempos, escuchar las señales. No es necesario hacer una gran encuesta. Puede ser una conversación de pasillo, puede ser estar más cerca de los team members de nuestro cliente, de nuestros líderes y escuchar cuáles son sus insatisfacciones, tanto internas como externas, para empezar a detectar anomalías. Ahora, esto en una primera etapa, ¿no? Pero no queda allí. Ahora tenemos que hacer visible nuestro flujo, precisamente. Tenemos que empezar a ver todo el panorama, no solamente lo que está haciendo mi equipo, mi unidad, sino todo, todo el end-to-end, desde que inicia la solicitud hasta que le entrego efectivamente el valor. Precisamente una de las herramientas que a mí me ha servido ha sido el Value Stream Mapping. Esta herramienta nos permite mapear el recorrido real del valor. A veces creemos que el stream solamente debería ser, bueno, desde que llega a mi unidad, yo me encargo de desarrollo, desde ahí hasta que yo lo entrego. Y más si es un equipo habilitador. Pero en realidad sí podríamos mapear todo el end-to-end para poder tener el time to market quizás, ¿no? Esa herramienta, el Value Stream Mapping, nos permite mapear precisamente eso. ¿Para qué nos sirve? Para empezar a descubrir pasos innecesarios, validaciones que nadie cuestiona o que son sagradas, entre comillas, y empezar a hacer visible también aquellos tiempos de espera que antes quizás no lo teníamos mapeado. ¿Es Value Stream Mapping la única herramienta? No. Podemos tener algunas herramientas de Kanban, podemos tener hasta nuestro propio workflow de repente, de herramientas como Jira, también nos pueden servir para empezar a ver por dónde está yendo nuestra entrega. Así que es importante también que en este mapeo no solamente pensemos en los carriles o estadios y los issues, sino que empecemos a mapear personas, quiénes son los responsables, cuál es el seniority quizás de ellos, también los tiempos que se están demorando, los tiempos de espera, los tiempos de desperdicios, los procedimientos también, porque muchas veces hay temas regulatorios, hay temas de leyes o temas cambiantes o los procedimientos propios de la organización que nos pueden servir. De repente allí está el limitante y no en el equipo. Y obviamente también las restricciones que pudiéramos tener. Así es que es importante hacer visible todo el flujo. Pero ¿será suficiente? Muchas veces no. Muchas veces el mapa no es suficiente. Como en esta imagen, aquí nuestro explorador tiene un mapa, pero cuando llega al sitio, todo está seco. Y es que nuestro mapa o el tener algo estático no va a ser suficiente. Es allí donde nosotros podemos empezar a entender que tenerlo bonito en un tablero, en un dashboard o en la pared de la oficina no refleja realmente el movimiento de la entrega de valor. Puede que el valor siga bloqueado por más de que lo hayamos mapeado. Así es que la realidad es que la entrega es dinámico, es cambiante. Lo que hoy en día de repente mapeé para este trimestre, de repente yo pienso que va a ser igual al trimestre del siguiente año. Y no, eso no va a ser así. Ni siquiera va a ser igual al siguiente trimestre o al siguiente periodo de tiempo. Así es que tenemos que constantemente empezar a medir el flujo lo más real que sea posible. Así es que por eso que deberíamos empezar a cuestionarnos, a hacer hipótesis, a hacer preguntas también como los 5 porqués. Te cuento, por ejemplo, que puede haber una discrepancia también. Cuando tú mapeas, puede que las personas, tus actores clave, te digan, sí, yo me demoro tal tiempo, estas son las etapas, ¿no? Y te dan un numerito de repente. Dicen, yo me demoro tantos días. Pero cuando lo cruzas con datos, precisamente como los datos que puedes tener en Jira u otra herramienta que utilices para tu gestión, puede que acá te dé otro número. Y es allí donde tú empiezas a ver cuáles son esas discrepancias. Puede que sea el equipo,
pero puede que en realidad sea que el equipo está tan abocado a su día a día que en la herramienta no lo actualizan correctamente o que te falte de repente afinar algo, alguna regla en tu herramienta. Entonces es allí donde tenemos que empezar nosotros a desafiar eso, a no quedarnos solamente con el mapeo. El mapeo fue la parte inicial, después del diagnóstico, pero ahora tenemos que seguir haciendo algo. ¿Y cuál es eso? Precisamente empezar a medir. A todos los ingenieros nos encantan los números. Estamos muy asociados a ello. De hecho, incluso los líderes también, siempre a este Q vamos a tener tal meta, este va a ser nuestro lead time, este va a ser nuestro cycle, nuestro throughput tiene que ser tal número. Y es que nos encanta medir. Quizás la idea del control de repente, ¿no? Pero tenemos que medir para poder entender lo que está ocurriendo. No para el micromanagement ni para el control, sino para poder entender qué es lo que está pasando. Así es que allí, si bien vas a tener esas métricas que hemos mencionado y que incluso en Flow puedes tener el Flow Time, entre otros, el WIP, el Block Time, nos van a ver qué tan bien o qué tan mal se está comportando nuestro trabajo, cómo se está moviendo. Ahora, medir bien no es medir más. Es decir, no te tienes que llenar de 20 métricas, de todas las que se te ocurran, porque eso también puede ser contraproducente, sino medir lo que realmente importa. Si tú tienes un set de métricas, pregúntate y pregunta a tu equipo y también a tu cliente si realmente le da valor. Por ejemplo, si cumples releases, ¿realmente le aporta valor? ¿Estás sacando el número que realmente a ellos les sirve? ¿O de repente hay otras métricas que le importan? Eso también fue un aprendizaje que tuve, que muchas veces teníamos todo un set de métricas que la organización le daba prioridad, pero cuando íbamos con los líderes nos decían, oye, este número es medio engañoso porque no estás considerando el trabajo real que hace mi equipo, que no solamente es la parte técnica. Hola, Daniel, ¿me escuchas? Se te quedó en mute. Hola. Revisa por favor tu micrófono y nos repites de la técnica, que el equipo se quedó en técnica. Hola, ¿ahí me escuchas? Hola, ya te escucho. Ya, ok. Ibas en lo de la técnica. Sí, ahí. Ya. Entonces, muchas veces la entrega no solamente tiene que ser tecnológica o técnica, ¿no? Pueden haber entregas que son regulatorias o de otro tipo que también le aportan valor. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que realmente estamos midiendo. Así que es cierto, tienes que tener tus métricas y para ello incluso puedes empezar a armar tus dashboards, empezar a utilizar Data Analytics para ver cómo están esas métricas y si son saludables o no. Recomendación, empieza midiendo solo algunas métricas si es que aún no los tienes, ¿sí? No te llenes de todas las métricas que creas que existan, sino empieza por poco. Y también no perfeccionarse o no obsesionarse con la perfección de los datos al inicio, porque tus datos pueden estar mal y está bien, es lo que está revelando precisamente tu flujo de valor. Estas herramientas justamente te van a servir para poder empezar a mejorar. Ahora bien, ya tenemos de repente una métrica, elegimos el lead time, de repente por ahí el throughput, pero un solo número muchas veces no nos dice qué está pasando realmente. Así que mirar métricas de forma aislada nos puede engañar también. A veces decimos, ok, nuestro lead time está súper bajo, estoy entregando en una semana, en 2 semanas. Pero cuando empiezas a verlo con otras métricas, puede que eso sea engañoso. De repente tus equipos están dividiendo y están empezando a fasear. Y ya no estamos hablando de entrega de valor, sino solamente entregas por etapas. Estamos volviendo al modelo cascada. Así que no debemos quedarnos solamente en algunas métricas, ¿sí? Así que lo importante es entender el sistema completo, el flujo de valor completo. Y aquí te traigo otra herramienta, otra técnica que me ha servido a mí, que es el poder de empezar a correlacionar métricas, ¿sí? ¿Por qué la correlación? Y nuevamente aquí tiene que ver bastante con los números. La correlación de métricas, para explicarlo un poquito, es empezar a cruzar una métrica A contra una métrica B de un determinado periodo de tiempo
puede ser de una unidad, de un equipo o de todo un conjunto de equipos, y empezar a ver si una impacta en la otra. Pero ojo, la correlación no significa causalidad. No es que si A sube y B sube, B está subiendo por culpa de A, no. Hay que tener cuidado con ello. La correlación de métricas nos va a servir para identificar cuellos de botella con posibles causas, no necesariamente. Pueden haber otras causas, estacionalidad, rotación de tus stick members, bloqueos, muchas dependencias, entre otras cosas. Es una segmentación más real, es un apoyo numérico, estadístico realmente, que te va a servir para tener un sustento de lo que pudiera estar ocurriendo, pero no necesariamente denota causalidad. Incido bastante en esto porque a veces pensamos, correlación, ya, tengo un sustento y es la causa. Y no, no es así. Por ejemplo, yo empecé a utilizar Pearson para una correlación de métricas, empecé a cruzar lead time con, por ejemplo, una práctica de BDD, y vimos por ahí cosas interesantes, que cuando analizamos 15 equipos, no había mucha correlación, pero cuando empezamos a agrupar por tecnologías, se pudo ver algunas cosas más interesantes. Y en algunos había una correlación más directa entre estas dos métricas que en otros equipos. Entonces, es un tema de ensayo o prueba y error. Empezar a ver qué puedes empezar a correlacionar. Y aquí también hay otra técnica que sirve bastante, que es el critical thinking, que consiste en empezar a preguntarnos el por qué se dan las cosas. No busca resolver o encontrar las respuestas a ciencia cierta, sino empieza a abrir el espectro para poder hacernos preguntas con un ojo más crítico. ¿Por qué este número? ¿Por qué está pasando? Lo que mencionabas hace un instante, ¿no? Puede haber muchas causas. Entonces, el critical thinking nos va a permitir empezar a mapear ello y ver si existe una correlación o no. Por ejemplo, algunas métricas que puedes cruzar es el float load con el float time, empezar a buscar patrones también y, como mencionábamos, no forzar causalidades. Ahora, esto es un trabajo que lleva su tiempo. No es que de la noche a la mañana ya tienes las métricas, lo descargas al dashboard o haces este tema estadístico. No, puede tomar tiempo. De hecho, a nosotros nos tomó bastantes mesecitos y empezar a analizar y cruzar y entender las métricas, porque ojo también que tú puedes entender tu lead time de una forma y no necesariamente todo el equipo lo está entendiendo así. Así que es importante tener siempre todos el mismo concepto claro para poder empezar a aplicarlo. Y eso me lleva al siguiente punto. Si pudiéramos acelerar este proceso del mapeo, del análisis de las métricas, de la correlación de métricas, sería genial, ¿verdad? Y de hecho, en la última parte es aquí donde nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial como acelerador. Sí, aquella IA que ya hoy en día es parte también de nuestro set de herramientas, de nuestro conjunto de cosas que teníamos que saber y utilizar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a utilizar la IA porque le dimos potencial a algunas de estas herramientas para poder empezar a predecir retrasos futuros basados en históricos que a veces al ojo humano, en tu análisis, por más que tengas en tu Excel o en tu dashboard, no los ves. También la IA sí puede empezar a ver esos patrones. ¿Qué puedes utilizar acá? Power BI, junto con Anomaly Detection, agentes o copilotos, el que tú desees, cualquiera de las herramientas que conoces, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, entre otros, para generar hipótesis. Tú le puedes dar tu set de datos y empezar a decirle que encuentre insights, incluso sugerencias para poder mejorar, ¿no?, las posibles causas. Hago un disclaimer acá, ten bastante cuidado con los datos que compartas con las IAs. No es de que tu organización, todos los datos los pases y ya está la tarea hecha, no. Ten en cuenta los datos sensibles, anonimizar la información en algunos casos o poner valores aleatorios si quieres hacer una primera práctica. Así que la IA te va a acelerar el proceso, es cierto, pero eso no quita o nos quita la responsabilidad de ser muy juiciosos en el uso de los números y la información sensible de las organizaciones. Sin embargo, es una gran herramienta que tú puedes utilizar y nuevamente empieza por algo simple. No pienses que te haga todo un informe estadístico, no, empieza por, oye, tengo esta correlación, ¿qué insight puedes sacar?
cuáles son los datos más resaltantes, se podría cruzar esta métrica con otra. Puedes empezar así con la IA a empezar a ver y ver el panorama completo. También no automatices todo. Hace un rato mencionamos en la correlación que muchas veces no es causalidad. Entonces, esta partecita de automatizarlo, puedes automatizar todo el proceso, pero no automatices justamente esas interpretaciones, porque de todas maneras es importante conversarlo con tu equipo, ver cuál es la causa real, ¿no? La IA te puede dar una sugerencia o te puede decir, puede estar pasando esto, pero tienes que tener todas las variables para poder interpretar los datos también, ¿no? Y como mencionaba, proteger los datos sensibles. Así que hasta este punto hemos dado una serie de pasos que lo voy a resumir aquí, que es precisamente, primero, identificar los síntomas. Luego, ver el flujo con herramientas como Value Stream Mapping. Empezar a medir el flujo real también a partir de los datos. Y una vez que ya tienes esos datos, esas métricas eh, de forma singular, puedes empezar a correlacionarlas entre ellas para empezar a identificar patrones, ver posibles insights que te puedan llevar incluso a accionables. Y todos estos pasos lo puedes empezar a automatizar o a dejar a que la IA sea tu aliada para poder acelerar el proceso. Y esto te va a permitir entregar valor real. Y algo más importante, que es uno de los principios de agilidad y de Lean, que es mejorar el flujo continuamente. No basta con hacer el diagnóstico y hacer el análisis, sino empezar a tomar acción, a generar accionables a partir de lo que recolectes en toda esta ruta, a generar accionables y luego darle una nueva pasada después de haber ejecutado tus accionables y ver si se modificó o no, si ya de repente entregas valor de forma más rápida. Y no solamente más rápido, sino también de calidad, porque muchas veces por entregar rápido no hacemos código, no hacemos productos de calidad y estamos generando más desperdicios que van a salir posiblemente en las siguientes corridas. Así es que es importante siempre mejorar continuamente en todos los aspectos. Así que te dejo con una frase final. No se trata de mapas, no se trata solamente de lo estático, sino se trata de entregar valor que el cliente, que tu cliente realmente necesita. Y eso es lo que quería compartir el día de hoy con esta comunidad. Rose, Gracias, muchísimas gracias Daniel. por el Ahí espacio. está. Compartiremos en las sus redes sociales para que lo contacten y sigan hablando del tema. Daniel, encantada de escuchar tu voz que lleva toda esta historia. Se te escucha súper bien. Y encantada de mirar esas gráficas que para mí la fluidez tiene que ver con el agua, con los ríos. Luego Ujú. cómo desembocan muchos ríos al mar y luego cómo la interpretación que le hacen la gráfica de la inteligencia artificial así con todas esas luces neón para llegar a tener integralidad en todas esas estrategias para entregar flujo de valor. Daniel, quedo muy curiosa de saber Ujú. cómo descubriste esto, dónde lo has practicado, aplicado, cómo llegas, como dirían los argentinos, a esta ruta tan prolija, o como diríamos en Perú, en Colombia, una ruta clara que estás compartiendo hoy. Ujú. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, como te mencionaba, acompaño en realidad a tres equipos aquí para una entidad bancaria, ¿no? En el rol de consultoría. Y junto con otros compañeros empezamos a ver de que nuestros equipos eran muy dispersos. Nosotros éramos 15 equipos aprox, y algunos iban bien en su lead time, por ejemplo, y otros muy alto. Y entonces nos llamaba la atención qué está pasando, si están bajo los mismos lineamientos, ¿no? Y empezamos a ver primero individualmente los números. Luego también empezamos a escuchar a las personas. Y esto es muy importante porque, como mencionaba, podría estar bien el número, pero en realidad ¿a costa de qué? A amanecidas, a líderes que están detrás, ¿no? Entonces empezamos a ver de que, oye, ya, tenemos los números, pero hay que hacer, por ejemplo, un mapeo real. Y ahí nos dimos con esta sorpresa de que, oye, lo que nos dicen no se relaciona con lo que está en la herramienta, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿A dónde más podemos llevarlo? Empezamos a explorar un poco de values in management,
Por ahí, por otro lado, empezamos a ver correlación de métricas precisamente. ¿Qué pasa si juntamos esta con esta? Debe haber alguna explicación. ¿Está impactando? ¿Realmente le da valor o no? Entonces ya empezamos a armar como que el flujito, ¿no? Ah, ya no solamente mapeo, ahora correlación de métricas. Luego vimos, pero este proceso se puede hacer rápido y con el boom de la inteligencia artificial empezamos a decir, podemos hacer algo en Power BI, empezar a generar insights y lo hemos desarrollado y lo hemos aplicado y replicado en equipos, como te mencionaba, de esa entidad bancaria. De hecho, hicimos una prueba de concepto también para otra y los resultados fueron realmente sorprendentes. Entonces es como que esto sí funciona. Lo hemos socializado no solamente con estos equipos, sino con otros más dentro de estas organizaciones para poder verlo, ¿no? Y la parte de critical thinking fue aquí en mención también puedo mencionar a dos personas, a Juan Carlos Pérez y también a Melissa González, que son partners que llevaron tanto la correlación como el critical thinking a abrir más, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo también con ellos en conjunto y bueno, ya mi parte es un poco más en la parte de la IA, también de la correlación, para poder entender todo este camino. Es algo que nos ha funcionado, lo venimos aplicando ya casi un año, ya como que ahora sí era momento de poder mostrarlo, ¿no? Mostrarlo al público en general porque así nos viene funcionando. La siguiente pregunta que te iba a hacer era un resumen de lo que habías descrito como estrategias de flujo de valor. Pero en la anterior, en tu respuesta de cómo llegaron a esta ruta, creo que también estuvo un resumen de eso. Entonces, más bien paso a otra pregunta. Uh -huh. Para Daniel, ¿cómo la estrategia de flujo de valor aporta a la transformación ágil, digital y cultural? Muy buena pregunta también y te la agradezco porque estas estrategias no buscan solamente entregar el valor al cliente, sino que me lleva a mí personalmente como Daniel a hacer una pregunta, ¿quién hace la entrega de valor? ¿No? Y son las personas. Hay muchas actividades que se pueden automatizar, es cierto, pero incluso quienes hacen las automatizaciones son personas. Entonces, entender que hay personas detrás, escucharlas y mencionarles que justamente se pueden hacer estas estrategias para mejorar su trabajo y que puedan enfocarse a lo que realmente ellos desean, que es entregar valor real, crear productos digitales, me sirvió bastante, ¿no? Hay una cortita, tuvimos en algún momento resistencia precisamente incluso para el value stream mapping nada más de algunos líderes, pero al ver que otros líderes lo estaban haciendo y que generaban accionables y sus equipos se comprometían y sus equipos veían realmente mejoras incluso y tenían impacto real en el flujo, empezaron a comprar la idea. O sea, no es... Por eso que es importante también que estas estrategias se lleven a las organizaciones porque no solamente mueve tu entrega y tu número, sino que ayuda a las personas a sentirse más escuchadas, a ver de que hay otras formas de hacer las cosas y de cambiar precisamente para poder entregar valor real. La charla se motivó cuando dentro de la conferencia interactiva donde estaba dando participación a los asistentes para que compartieran historias de una evolución organizacional con Lean, Agile e inteligencia artificial. Tú nos compartiste una, quisiera que nos la volvieras a resumir en 2 minutos como te lo pedí durante la conferencia. Sí, de hecho fue una muy buena ocasión. La verdad te agradezco ese espacio que me diste. Y bueno, en resumen, es el resumen de este viaje, pero lo resumimos en menos de 2 minutos. La organización tenía que empezar a hacer mejores las cosas y revisar su flujo de valor. Entonces empezamos con Value Stream Mapping para poder entender lo que estaba ocurriendo. Cruzamos con datos de Jira en esta ocasión para ver si lo que habíamos mapeado era lo correcto. Luego empezamos a generar accionables en esa primera iteración para poder mejorar. Luego también vimos que las métricas se movían a raíz de esos accionables y empezamos a correlacionar métricas utilizando Pearson para poder entender si una impactaba en la otra y en qué casos no, para tener también un margen de acción sobre cuáles eran las métricas más importantes o las que podían mover más la aguja. Nuevamente generamos accionables, se siguieron moviendo los números y finalmente empezamos a ver de que este proceso funcionaba y empezamos a utilizar un poco de inteligencia artificial para poder entender las causas. Le colocamos las variables adicionales, ¿no? No solamente las métricas, sino conformación de equipos,
situaciones y vimos de que la IA nos podía dar insights, más no las causas. La interpretación sí lo dejamos a modo del equipo que llevaba todo este mapeo y finalmente, bueno, empezamos a entregar y a seguir mejorando continuamente este flujo de valor, ¿no? Esto fue en una organización, como te mencionaba, con varios team members. De hecho, yo acompaño a 3 equipos y más de 70 personas y vimos de que esto sí funcionaba, estas estrategias. Cuando empezamos esta conversación, te pregunté qué palabra te daba a ti agilidad. Mindset, creo que me respondiste. Es correcto. ¿Qué del mindset en esta historia fue la base o cómo se desarrolló esa evolución teniendo en cuenta la agilidad del mindset en lo que nos cuentas? Sí, mencioné la palabra mindset porque, como decía hace un instante, las personas son las que mueven en realidad todo, ¿no? La entrega, los números, y si no tenemos ese cambio de mentalidad, pues por más herramientas digitales que tengamos, por más técnicas, no va a cambiar nada, nos podríamos estancar. Entonces, ese cambio de chip y como también mencionaba hace un instante, a pesar de la resistencia inicial de personas, ¿no? La resistencia al cambio, que es natural, de hecho, ese cambio de mindset, para mostrarle en realidad, ¿no? Cómo funciona, ayuda precisamente a motivar, ¿no? Soy un fiel Perdón, creyente, acércate un poco más de nuevo al micrófono. Sí, ahí. sí, soy un fiel creyente de que quien deberíamos apuntar es a las personas y no a los números o a los procesos, porque finalmente las personas son las que si no cambian ese mindset, pues no van a cambiar tampoco pues ningún proceso ni ninguna herramienta, ¿no? Entonces, ese pensamiento ágil, primero tenemos que crearnos nosotros como agilistas, ¿no? Como transformadores, para poder llevarlo también a las otras personas, a nuestros equipos de trabajo. Entonces, involucra ser íntegros, ser conscientes de lo que estamos haciendo y no solamente hacer por hacer. Además veo esa capacidad de adaptación que tuvieron durante toda esa historia, lo que empezaron a flexibilizar, a adaptar, a integrar. Ahí también veo esa parte de agilidad. Y de Lean, ¿qué reflejó en esta historia? De Lean, justamente empezamos, mira, como la organización ya tiene establecidos ciertos procesos, un primer choque que tuvimos ahí es que no podíamos cambiar de repente todo el proceso. Y eso fue como que, oye, quizás nos desmotivó en un momento como que, entonces, ¿qué podríamos hacer? Sin embargo, el pensamiento Lean de empezar a dejar desperdicios y la identificación de cuellos de botella sí nos sirvió bastante, porque aunque no podíamos cambiar el contexto en el que nos encontrábamos, sí nos sirvió para empezar a visibilizar qué cosas nos estaban quitando velocidad y calidad también, ¿no? Entonces empezamos a tener iniciativas o mejoras que salieron de los propios equipos, y eso es muy importante mencionarlo, como empezar a buscar la excelencia técnica, ¿no? Ya sea en su redacción de historias de usuario, ya sea en la calidad de código, en sus definiciones de listos. Entonces, vimos allí que el pensamiento Lean nos servía bastante. Entonces, aunque no podíamos cambiar el contexto, sí podíamos empezar a utilizar algunos de esos principios para poder transformar y cambiar algunas actividades, ¿no? Propiamente. Me encanta lo último que hablamos porque relacionamos esa ruta, esas estrategias de flujo de valor y cómo llevar la agilidad Lean y la inteligencia artificial. Hermoso lo que hicieron. Me encantaría que cada una de las personas que escuchen de forma síncrona este video puedan llevar a su organización, en su rol, algunos de los hallazgos que nos comparte hoy Daniel, para que de esa forma se polinice el conocimiento, que precisamente es el objetivo, el propósito de este canal, polinizar el conocimiento con expertos y referentes de Iberoamérica. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y si quieres dar un mensaje final, adelante. Sí. Bueno, 2 mensajes. Primero, agradecerte de todo corazón, Rose, en este poco tiempo que nos conocemos y la oportunidad que me has brindado, el espacio que me diste también en tu sesión. Sentí que te robé 2 minutos, pero fue muy satisfactorio para mí, por lo que luego te conté, ¿no? Haber viajado desde muy lejos, pero encantado y de verdad muchísimas gracias, te lo agradezco y esta oportunidad también de compartir con más personas, porque finalmente es eso, compartir. Si no compartimos, pues
qué estamos haciendo, ¿no? Y el segundo mensaje, invitar a todo tu público a que pues te siga, me siga también, porque seguramente vamos a seguir compartiendo muchas cosas, herramientas técnicas y que también nos busquen en cualquier momento si quisieran conversar de forma asíncrona, lo pueden hacer a través de nuestros canales. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias en este episodio de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy Daniel desde Perú, mañana desde cualquier lugar del mundo con un nuevo experto que quiera compartir. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo. A ver, lo dejo de...